¿Crees que con Cárdenas estaríamos en un México diferente? Sí. Si en 1988 o en el 94, el 94 era cuando podíamos haber ganado, pero si en el 88 o en el 94 Cárdenas hubiera alcanzado la presidencia del país, el cambio de rumbo habría sido radical. Y te voy a decir por qué, fundamentalmente. Porque Cárdenas es un reformista muy light y muy sereno. Yo nunca lo vi expansivo y como trata de ser ahora Claudia Sheinbaum, que quiere ser una especie de gran, capaz de soltar discursos encendidos para la población. No tiene ni la voz, ni la actitud, ni nada de lo que tiene un líder social de estas dimensiones, ¿no? Y no lo tenía. Cárdenas tenía lo que Monsiváis llamó el carisma de la falta de carisma. Porque él todo siempre lo sabe así, lo toma muy suavecito, hace las cosas. Cuando hicimos el libro de lo que él hizo de año y medio en el gobierno de la Ciudad de México, era impresionante lo que se hizo, pero impresionante, muy poco conocido, muy poco cantado, porque no contrataba a 25 periodistas para que dijeran que era genial, pero lo que se hizo en año y medio en el gobierno de la Ciudad de México es una obra impresionante y muy tranquila, y siempre sabía contemporizar con todos. Yo por eso no sirvo para la política, yo me peleo con todos, él no se peleaba con nadie, no se ha peleado con nadie. Critica, toma posiciones, pero no hace el tipo de gresca que a mí me gusta, ¿no? Pero creo que sí, el país hubiera tenido un rumbo que merecía. México merecía a Cárdenas, pero pues no se pudo y con eso vivimos.